si te acordás. Bueno, vamos a ver la última parte. Empezamos a ver la teoría de la última parte, que ya algo fuimos analizando y lo fuimos trabajando juntos. Ustedes después van a tener una materia específica de evaluación de proyectos en donde lo van a ver con mucho más detalle. Pero bueno, no podemos cerrar el análisis de una empresa sin tener una noción básica al menos de estos conceptos. La evaluación de proyectos tiene varias cosas, digamos. Lo primero que hay que hacer es una modelación financiera. La modelación financiera no es ni más ni menos lo que ustedes están haciendo con su flujo de fondos. Para poder armarlo, nosotros le fuimos dando a ustedes un montón de supuestos y ustedes adoptaron otros supuestos, que son los conceptos básicos de modelación financiera. Hay algunas cuestiones que son generales, como por ejemplo, si trabajamos con unidad nominal o con unidad real. La unidad nominal es lo que tienen ustedes, son las unidades, los precios, los valores sin afectarlos por inflación. Ahora, si ustedes a ese flujo de fondos quisieran ajustar cada numerito por la inflación esperada, que sería un análisis súper complejo de hacer y más en Argentina, ahí uno estaría trabajando con unidades reales, porque los números serían más aproximados a lo que realmente va a pasar. En la práctica, lo que se hace es trabajar solo con unidades nominales y al final ver si la utilidad que uno va a obtener supera a la inflación que se espera. Es la forma más simple de hacerlo y es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Ustedes tienen el flujo de fondo realizado con unidades nominales y lo que vamos a hacer es calcular una rentabilidad total del proyecto y vamos a ver si con esa rentabilidad le ganamos a la inflación de un año. ¿Está bien? Pero tienen que saber ustedes que hay otros análisis de flujo de fondos que se pueden hacer con unidades reales que considera la inflación, pero es más complejo y es mucho más difícil de hacer. Porque si uno tiene que trabajar con unidades reales, tiene que considerar, por ejemplo, la inflación, la variación de los sueldos, las paritarias, que suelen decir cuánto va a aumentar o disminuir el sueldo del personal, las variaciones esperadas del precio de la mercadería. Hay mercadería que no sigue la variación de precios de inflación, sino que sigue otra curva de precios distinta. Bueno, es mucho más complejo y son muchas más variables. La otra cuestión que se sacan ya sí del estado de resultados y ustedes lo tienen hecho bien al detalle, controlamos uno por uno la semana pasada en la clase anterior y estaban todos perfectos. Por un lado están los costos operativos. Acá se los puse en inglés porque este gasto operativo, cuando uno ve un flujo de fondo de una empresa, por lo general se suele trabajar en inglés y se le dice OPEX. Todos los valores que ustedes tienen en las salidas, todo lo que ustedes consideran como gastos de funcionamiento, se le denomina OPEX, que es de Operating Expenses. En la jerga, todo el mundo le dice OPEX directamente, es la forma de llamarlo. El interés capitalizable es cuánto interés, acá esto porque es una presentación que usamos con una ciudad, por eso dice desarrollador ciudad, pero bueno, el interés capitalizable es cuánto ustedes pueden ganar de interés antes de empezar a devolverle intereses al banco, porque eso tiene efectos financieros, porque después se hace un análisis de impuestos y es mucho más complejo de explicar. No está dentro del alcance del curso que nosotros le estamos dando ahora, es mucho más, excede al alcance de este curso, así que por ahora el concepto de interés capitalizable no lo vamos a ver. La depreciación sí, ustedes lo han considerado, ustedes han puesto un renglón de depreciación que consideran ahí cuánto pierde de valor cada una de sus máquinas, los vehículos y demás. Ese renglón todos lo tenían y lo tenían bien. Y después está el otro que es el Capital Expenditure o CAPEX, que es básicamente la inversión que hay que hacer. Ustedes, ¿se acuerdan que yo la semana pasada les pedí que agregaran una columna 0 en donde sumaban toda la inversión de capital que era necesaria realizar para poder
hacer funcionar el emprendimiento. Toda la plata que ustedes necesitan para hacer funcionar, independientemente que veremos después de dónde sacamos ese CAPEX, pero toda la plata que ustedes necesitan para el emprendimiento se le dice CAPEX. Es toda la columna cero, todo lo que suma la columna cero. Y después, cuando uno empieza a armar el flujo de caja, es importante considerar la amortización de la deuda, que es lo que vamos a ver hoy, cómo armar el rengloncito de la deuda o el servicio de deuda, que también se le suele decir, y a partir de eso, la tasa interna de retorno y un cálculo de valor actual neto. Esta clase nos vamos a concentrar en esto, en el pago, en la amortización, en el servicio de la deuda. El jueves, Ricardo les va a explicar el concepto de cómo se calculan el TIR y el BAN. Y ustedes van a tener toda esta semana, hasta la semana que viene, para ajustar sus flujos de fondos para poder calcular el BAN y el TIR con todas las consideraciones que ustedes están tomando. Repasando un poquito todo esto. La primera parte, si trabajamos con unidades nominales, con inflación, sin inflación, ya lo vimos uno por uno y ya dijimos que vamos a trabajar con unidades nominales sin inflación. Vamos a considerar los costos operativos totales, que ustedes ya lo tienen, del parcialito de costos. El interés capitalizable no lo vamos a ver, no nos vamos a complicar ahora. La depreciación sí la han considerado ustedes. Este capital, el CAPEX, también lo han considerado y lo tienen bien identificado cada uno. Y nos concentramos hoy entonces en la amortización de la deuda. Siguiendo el cuentito hasta llegar al flujo de fondos que está en el punto 7, acá abajo vamos a ir completando, tenemos que empezar a considerar todos los elementos de la modelación financiera, que muchos de ustedes ya lo tienen. El primer rubro grande es la inversión de capital, el CAPEX. Es importante que ustedes sepan cuál es el monto total de inversión, pero también puede tener mucha significancia el periodo de construcción. Puede que ustedes a su fábrica la armen en 3 meses, que la armen en 6 meses, o que a lo mejor armar una fábrica les tome 5 años. O como una central nuclear, que para construir una central nuclear, una represa hidroeléctrica, uno demora 7, 8, 10 años. Entonces, el proyecto no está produciendo todavía, sigue estando en el cero durante 8, 10, hasta que se termina de construir. El periodo cero, entonces, dura lo que se demora uno en realizar toda la inversión hasta que la empresa está funcionando. Cuando ustedes armen una empresa de verdad, van a tener que considerar todos los gastos que van a tener durante ese periodo cero. Ya sea que ese periodo cero dure un mes o dure 10 años. Y lo tienen que considerar dentro del monto de inversión, porque a un lado hay que conseguir ese dinero. La verdad es que hay muchos proyectos que muchas veces arrancan y no están bien considerados los costos que uno tiene que afrontar durante ese periodo cero. Y pasa que empiezan con todas las ganas y esos proyectos se mueren antes de que empiecen a funcionar correctamente. Entonces, ¿cuánto puede durar el periodo cero? Pregunta de parcial. Lo dije recién. ¿Tan poca memoria tienen? Lo que se necesite para construir la fábrica. Muy bien, exactamente. Entonces, el periodo cero pues, depende de cada proyecto, es variable y puede ser desde algo muy rápido, como comprar una máquina, instalarla y salir a funcionando, que es a lo mejor 1 o 2 meses, o años, depende de cada proyecto. Nosotros no vamos tampoco con este proyecto de ustedes a entrar en mucho detalle acá. Vamos a suponer que conseguimos toda la plata, la ponemos a funcionar y no nos vamos a meter tanto en este periodo cero, pero sepan ustedes que hay que contemplarlo, sobre todo si tienen ganas de emprender de verdad, porque si no, si ustedes se quedan sin nafta ahí en el periodo cero, el proyecto se muere antes de arrancar. También cuando uno trabaja de verdad, tiene que hacer los supuestos de reinversión. Decir, bueno, che, yo al mes 6 o dentro de un año obtuve una ganancia de tanto.
Una parte me la cuido para recuperar la plata que invertí y la otra parte la reinvierto en el proyecto. Lo hago más grande, compro mercadería. ¿Qué hago con esa plata? También es interesante entonces considerar qué hago con la reinversión. La puedo utilizar también en la reinversión para devolver deuda que yo haya contraído. Hay muchos destinos que uno le puede dar a la reinversión. Cancelar deuda, es decir, achicar el pasivo, ¿se acuerdan cuando vimos el patrimonio neto, el activo, el pasivo, el patrimonio neto? O puedo aumentar el activo. Sea cual sea las dos alternativas que yo tome, si aumento el activo o disminuyo el pasivo, el patrimonio neto en proporción se va a hacer más grande. Entonces mi empresa va a valer más, voy a tener más dinero. Ya sea porque o debo menos o tengo más cosas propias y puedo producir más y vender más. Siempre entonces cuando ustedes empiezan a diseñar una empresa y obtengan ya un estimado de ganancia, tienen que prever qué van a hacer con esa reinversión. Y es importante la reserva de reposición de activos. ¿Qué es esto? La depreciación que ustedes vieron. ¿Se acuerdan que ustedes les dije que uno tiene que considerar la amortización de todos los bienes? En la práctica, no necesariamente yo todos los meses voy a guardar el proporcional de depreciación, pero en algún momento lo tengo que hacer para poder reponer los equipos. Si no lo hago, que es lo que hace la gran mayoría de las empresas, cuando llegue el momento de reponer una máquina, no voy a contar con el capital necesario para hacerlo y voy a tener que salir a tomar más deudas o sacar ingresos de donde no tengo para poder reponer esa máquina. Contablemente, una empresa cuando tiene que reponer un bien que ya está agotado y no tiene los recursos, la empresa se hace más chica porque el pasivo aumenta para poder hacer frente a un aumento de capital. Entonces el patrimonio neto se achica. Bien, y después la otra gran parte, cuando uno está en esta parte, en este momento del análisis de inversión de capital, son todos los supuestos que hablamos en la filmina anterior. Inflación estimada, todos los impuestos que hay que pagar. Coberturas se le dicen a las cuestiones relativas a tipo de cambio. Si ustedes tienen una empresa que compra bienes en dólares en el exterior, ustedes van a tener que tomar algún tipo de cambio que de alguna manera les permita funcionar y seguir comprando esos bienes en otra moneda, por más que el tipo de cambio o el valor de esa moneda aumente o disminuya. Pasa mucho con las empresas que son importadoras. Arman una empresa, hacen una estimación de importaciones, pero las importaciones están en dólares. Y acá en el mercado interno se vende en pesos. Yo tengo que considerar entonces alguna cobertura, es decir, un porcentaje del total del precio, ya sea que lo cargue al precio o lo saque de algún lugar, para absorber las diferencias de tipo de cambio. También, cuando uno habla de supuestos, tiene que tener en cuenta los supuestos de crecimiento y demanda preestablecidos. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije yo que tenían que agregar ustedes arriba? ¿Una curva de qué? ¿O qué fue lo que estuvimos viendo con cada uno de ustedes en los flujos de fondos? ¿Ustedes al mes 1 ya vendían el 100% del mercado que tenían previsto? No, había que adaptarlo. Exacto. Esos son los supuestos de venta. Yo les dije que el primer año no van a estar al 100% desde el mes 1, sino que van a tener una curva de crecimiento hasta llegar al óptimo. A lo mejor en el segundo año ya están óptimos de acuerdo a su estimación de ventas y el año 3 también. También pueden suponer que en el año 1 venden una determinada cantidad, en el año 2 van a aumentar y en el año 3 van a volver a aumentar. Son diferentes estrategias. El año pasado, con algunos grupos, trabajamos sobre el supuesto de que el año 1 atendían a un mercado, por ejemplo, a una ciudad. Para el año 2, estratégicamente se iba a buscar atender a otra ciudad más, con lo cual el mercado se les expandía un 50% y al año 3 volvían a ampliarse otro 50% para atender otra ciudad más. Entonces, el flujo de fondo de ese proyecto, año a año, cada vez era mayor
porque iba aumentando el mercado que uno atendía. Eso es muy propio de cada proyecto. Sabrán ustedes cómo lo ponen y qué es lo que consideran. De nuevo, va a depender de las deudas que tengan, de cómo haya que pagar las deudas, de cuánta plata les quede, cuánta plata quieren ustedes que les quede de ganancia. Y después esta parte, la última, supuestos de proyecto, CAPEX y OPEX, ustedes ya lo tienen todo bien pulidito y bien dibujadito. Esto ya no hay dudas. Quiero creer acá que esta parte de todo lo que es la inversión, los ingresos fijos y variables, todos los gastos de operación ya están totalmente contemplados. Hoy vamos a hablar de esto, la estructura del financiamiento. Cuando ustedes trabajan en un proyecto, cuando arman el emprendimiento, el siguiente paso es armar el flujo de fondos. Cuando el flujo de fondos está armado y ustedes ya saben cuánto ingreso van a tener más o menos, se empieza a hacer un trabajo que es estructurar el financiamiento o estructurar la deuda. Es decir, suponer de dónde voy a ir sacando dinero para pagar el emprendimiento, de dónde voy a ir sacando plata para hacer frente al desarrollo. Parte del emprendimiento, parte del dinero lo voy a tener que poner yo, parte lo va a tener que poner un banco, otra parte le puedo pedir a un inversor ángel que decida invertir en el proyecto. ¿Saben ustedes lo que es un inversor ángel? No, profe, ni idea. Bueno, cuando, a ver en el chat que sale, bueno, cuando ustedes están trabajando con un emprendimiento, seguramente su emprendimiento lo van a poner adentro de una incubadora de empresas. Un incubador es una organización que les va a ayudar a hacer el flujo de fondos, a armar el modelo de negocio. En la UTN funciona una incubadora de empresas. Si ustedes quieren desarrollar un proyecto, pueden ir a la incubadora de empresas de la UTN y la UTN gratis les ayuda a armarlo. Las incubadoras de empresas también les permite a ustedes acceder a lo que se llaman roadshows o show de venta, en donde ustedes van a estar junto a otros inversionistas tratando de vender su idea de proyecto, su idea de negocio. Todavía no va a estar funcionando el emprendimiento, pero ustedes van a tener que ir con un PowerPoint muy lindo y un speech de 3 minutos, como el que van a tener que preparar para la clase final, para defender su proyecto y vender su proyecto. ¿Para qué? Para que gente que está en el público, que tiene dinero para invertir, decida ponerlo en el proyecto de ustedes sin saber todavía si ese proyecto va a ser exitoso o no. Los inversionistas, parte del dinero que tienen previsto invertir, lo ponen a jugar en lo que se llama capital de riesgo. Es decir, en vez de ir y comprar dólares o hacer una inversión segura, comprar una acción que sea segura de que va a aumentar de precio, de las clásicas, parte de ese capital siempre se recomienda que se inviertan en acciones de riesgo. De una cartera de inversión, por lo general el 5 al 10%, dependiendo qué tan agresivo sea un inversor, se puede destinar a capitales de riesgo. Es decir, poner plata en proyectos que parecen muy piolas, que son muy innovadores, pero la realidad es que todavía no sé si funciona y si va a funcionar. Pero si llega a funcionar, yo voy a estar adentro de la empresa desde el momento cero y voy a participar en las utilidades en partes iguales con los socios que están formando o armando el emprendimiento. Esa persona que decide poner dinero y queda ahí adentro de la empresa como si fuese un socio más, se le suele decir inversor ángel. Entonces, cuando ustedes arman un emprendimiento, además de buscar muchos préstamos en los bancos, por lo general uno tiene que buscar 2 o 3 préstamos en diferentes bancos, cada banco le da un poquito, y hay que sumar a varios inversores ángeles para lograr formar ese capital inicial. Los ingresos ustedes lo tienen totalmente definidos. Acá yo les pongo las condiciones del préstamo. Vamos a ponernos a jugar ahora qué tipo de préstamo, cómo se modela esto. Los ingresos están definidos, los gastos de operación y mantenimiento están. El estado de resultado ustedes lo tienen. Ingresos menos egresos está.
ustedes pueden calcular una utilidad total, que se llama EBITDA, es decir, el total de plata, ingreso menos egreso, los que les queda antes de intereses, tasas, depreciación y amortización, se le dice EBITDA, y cuando ustedes le agregan depreciación, intereses, tasas, que es lo que ustedes tienen, se convierte en utilidad neta. No quiero que se compliquen demasiado con estos términos como el EBITDA o el PTU o demás, porque tampoco lo vamos a ver. Ustedes ya tienen considerado una utilidad neta del proyecto que ya tiene impactadas algo de intereses, algo de impuestos y algo de depreciaciones. Pero sepan ustedes que hay más conceptos financieros que no lo vamos a ver porque obviamente no nos da el tiempo. Bien, ahora nos vamos a concentrar en la deuda. Ustedes van a ir a un banco y le van a decir, mire señor banquero, yo tengo un proyecto espectacular, necesito que me dé un préstamo para poder hacer realidad este emprendimiento. El banco le va a decir, bueno, perfecto, muéstreme los flujos de fondos preliminares y ustedes le van a tener que mostrar el flujo de fondos sin el renglón de la deuda o con un renglón de deuda estimado. Y el banco le va a decir, bueno, sí, perfecto, le doy un préstamo y las condiciones del préstamo pueden ser estas. Esto que les pongo acá son condiciones de mercado. Se consiguen mejores tasas en el mercado argentino para préstamos, para emprendimiento, pero a fines del trabajo de ustedes vamos a trabajar con esto. Vamos a suponer que ustedes consiguen un préstamo a 3 años, es decir, en 36 cuotas. Durante 6 meses no tienen que pagar cuotas, pero ojo, acá hay una trampita que ya vamos a ver. Las cuotas se pagan mensualmente, capital e interés. Hay un gasto de apertura del 3% y la tasa es del 40% anual. Pero ojo, porque cuando ustedes les dicen que tienen un periodo de gracia, ustedes tienen que preguntar si durante ese periodo de gracia no pagan nada o sí tienen que pagar capital o sí tienen que pagar interés. Por lo general, cuando ustedes les dan un periodo de gracia, se los dan sobre uno de los dos componentes del préstamo. Todo préstamo tiene dos partes, capital e interés. Capital es la plata que a ustedes les dan y que van a tener que ir pagando mes a mes. El interés es el interés sobre ese capital que a ustedes les han prestado. Vamos a ver un ejemplo. Yo después también le armé un Excel muy simple. Esto lo tengo en un Excel y yo les voy a subir al SharePoint esta presentación. Tienen el video que estamos grabando ahora y también les voy a subir el Excel para que ustedes puedan jugar. Supongamos que ustedes tienen un capital de 10.000 pesos, que es lo que a ustedes necesitan, o $10.000. Lo hice con 10.000, puede ser 5, 12, 10 millones, 15 millones, 20 millones. La plata que a ustedes les sirve. Acuérdense que para los supuestos del proyecto, el total del préstamo va a ser el 40% del total de plata que ustedes necesitan. El otro 60% lo van a tener que sacar ustedes de algún lugar. Lo ponen en partes igual entre los socios, consiguen un inversor ángel, pero básicamente va a ser plata en efectivo que ustedes van a poner al proyecto. Y sobre esa plata en efectivo, que es el 60%, es un dato que se los doy yo, no es porque sea así, pero por lo general suelen ser así las proporciones. El 60% lo ponen los socios y el 40% se consigue con un préstamo. Para ese préstamo van a suponer estas condiciones. Cuando uno empieza a armar un crédito, tiene que tener en cuenta entonces el total de capital que le prestan y las condiciones financieras. Todo esto que dice acá, tasa de interés, comisión de apertura, el periodo y la gracia, son las condiciones financieras sobre el préstamo que me están dando. Cuando ustedes les dicen tasa de interés 40% anual sobre capital o sobre capital remanente, quiere decir que al interés se lo van a ir calculando sobre el total de plata que ustedes todavía le deben al banco. ¿Cómo es esto? A la medida que ustedes van pagando, el interés cada vez es menor, porque el interés se va calculando sobre capital. Hay otras formas de calcular el interés. Esta es la más simple
es la que vamos a usar acá. Por desgracia, no es la que usan los bancos. Los bancos utilizan otros sistemas de amortización que se llaman, puede ser francés o alemán, que no lo vamos a ver ahora porque eso es economía de la empresa y lo van a ver después en otra materia y nos hace más complejo el cálculo. No es necesario que lo veamos ahora. Vamos a hacer un cálculo simple que el 40% del interés se calcula sobre el capital remanente, o sobre la plata que ustedes deben. Miren lo que pasa. Al mes 0, cuando a mí me dan la plata, así como me dan 10.000 pesos, yo ya le tengo que pagar al banco 300. Entonces, los 10.000 pesos que me dieron, en realidad me van a quedar 9.700. ¿Tá? Es como un costo, comisión de apertura, gastos bancarios, una serie de gastos siempre suelen estar dentro de lo que es la comisión de apertura. Entonces, cuando ustedes vayan a pedir un préstamo a un banco, sepan que tienen que pedir un poquito más, porque le van a dar menos, porque le van a descontar estas comisiones y estos gastos. De entrada, al mes 0, entonces, ya tienen que pagar de cada 10.000 pesos, 300 pesos de comisión de apertura. Lo pagan por única vez, ahí, fijo. Puede que la comisión de apertura el banco le diga no, que se pague en cuotas junto con mes a mes. Bueno, eso se negocia o se ven las condiciones particulares. La realidad es que los préstamos tienen mucha letra chica, hay que leerla al detalle, ir a sus casas, a su empresa y armar un Excel como este, más simple, más complejo, para saber realmente lo que van a pagar. Fíjense que dice que tenemos 6 meses de periodo de gracia, pero en ningún momento me dice que durante ese periodo de gracia, si no dice nada, probablemente en esos 6 meses, si bien no tengo que devolver capital, sí tenga que pagar intereses. Y fíjense lo que pasa al mes 6. Al mes 6 no devolví nada de capital, es decir, 0 cuotas pagadas al mes 6. El capital total sigue siendo 10.000 pesos, todo lo que yo debo al banco es 10.000 pesos. Entonces el interés es 40% de 10.000 pesos, pero por 6 meses. Porque durante 6 meses yo estuve utilizando 10.000 pesos y a un precio del 40% anual. Le estoy diciendo lo mismo de diferentes formas, para que se vayan acostumbrando a la jerga financiera. Es difícil, es complicado, lleva tiempo agarrarle la mano, pero una vez que lo tienen, en el fondo es simple. Fíjense entonces, durante 6 meses yo usé 10.000 pesos, me cobran los intereses sobre los 10.000 pesos, el total a pagar entonces son los intereses plenos del mes 0 al mes 6. Podría entonces dividir esto por 6, entonces yo voy a pagar del mes 1 al mes 6 333 pesos. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, Andrés. Bueno. Del mes 6 al mes 12, yo ahí empiezo a pagar cuotas de interés. Las cuotas ya van a ser, cada cuota es de 277,78. 277,78 por 6 son los 1.666,67 pesos que yo pago en esos 6 meses. ¿Sobre qué me van a calcular el interés? Sobre el capital que me queda. De los 10.000 pesos al mes 12, yo ya devolví 1.600 pesos. Entonces el interés no me lo calculan sobre 10.000, me lo calculan sobre 8.000 pesos. Entonces, en vez de ser 2.000 pesos de interés, ya pago menos interés, pago 1.600 pesos. Acá, para simplicidad, simplemente yo sumé 8.000 más 1.600 y lo dividí, 1.600 más 1.600 y son los 3.300 pesos de capital más interés, dividido 6 meses, para saber cuánto pago en cada mes, me da 555 pesos. Esto es una simplificación, porque en realidad yo debería ir haciendo el cálculo mes a mes, porque en el mes 7 tengo poquito menos de 10.000 pesos, en el mes 8 tengo otra cuota menos, hasta llegar al mes 12.
Para simplicidad, yo fui haciendo los cálculos escalonados cada 6 meses. Vamos a tomarlo así. Entonces, fíjense que ustedes, la cuota del mes 7 al mes 12 es 555 pesos. Fíjense cómo aumentó de 333 pesos a 555. ¿Por qué aumenta? Bueno, porque ya empiezo a devolver capital. Al mes 18 vuelvo a pagar todos los meses, voy pagando cuotas, entonces del total que yo debo o el total de capital que yo voy a estar debiendo, que se le llama capital remanente, baja a 6.666,67 pesos. De eso calculo el interés, me da 1.333, el total a pagar es 1.600 de deuda, de cuotas, más 1.300 de interés, es 3.000 pesos. Dividido los 6 meses, me da 500. Y sigo haciendo así sucesivamente, y este sistema, que está calculado así, es una forma simplificada del sistema de amortización, es un sistema simple de cálculo de interés sobre capital. Hay otros sistemas de cálculo en donde van jugando con los números de la tabla, de lo que está acá al medio, de forma tal que todas las cuotas sean iguales. Ustedes pagarían todos los meses, no sé, 400 pesos y están prorrateadas en formas iguales los intereses. O sucede que hay sistemas, por ejemplo el francés, que las primeras cuotas son puro interés y las últimas cuotas son puramente capital. O hay sistemas que son al revés, como el alemán, en donde yo al principio devuelvo puro capital y el interés lo pago al final. Son diferentes sistemas de cálculo, hay todo en historia atrás, no lo vamos a ver ahora. Ustedes sepan que el banco le va a ofrecer un sistema de pago con unas condiciones financieras. Los bancos, por lo general, les van a dar una tablita como esta con el cálculo detallado de todas las cuotas. ¿Se entendió o es muy complejo? No, va bien. Bueno, de todas maneras, yo les dejé, ¿se ve ahí mi computadora o siguen viendo la presentación? La presentación. La presentación. Bueno, pará. Yo les dejé esto mismo que vimos ahí ven el Excel. Se los dejé en Excel y el Excel ya está todo automático, cosa que ustedes cambian el capital, cambian y ya automáticamente les calcula todo. Ponemos 5.000 pesos y les calcula todo, ¿está bien? 10.000 pesos o 10 millones de pesos y les calcula todo, ¿está? Esto yo se los dejo porque no es mi intención complicarlos. Pero fíjense, ustedes en este caso pedimos 10.000 pesos, que era el ejemplo, y el total a pagar entre capital e interés cada 6 meses, total a pagar. Yo pedí 10.000 pesos y a una tasa del 40% anual, al cabo del mes 42, pagué 17.000 pesos. ¿Está bien? Vean ustedes cómo las diferentes tasas de interés van impactando y se van acumulando. Entonces es importante tener presente estos cálculos. ¿Ah? Como les digo, esto es una simplificación. Es un poco más complejo todavía el cálculo financiero. Y es esto lo que ustedes van a tener que poner en su servicio de deuda. Al mes 0, poner que en el rengloncito de deuda salen 300 pesos o el proporcional al 3%. Al mes 6 van a tener que pagar, o si quieren lo pueden ir haciendo cada 6 meses, es decir, poner 2.000 pesos, hacer de cuenta que los pagos son semestrales. Al mes 12 salen 3.300 y así sucesivamente. Con esto les quiero decir que su flujo de fondos lo van a tener que hacer hasta el mes 42. Obviamente, como era 36 meses, pero durante 6 meses no tengo que pagar capital, se me alarga el proyecto. Y no es que durante esos 6 meses, de gracia, yo no pago nada. Fíjense que yo pago intereses. Pago 2.000 pesos de intereses durante ese periodo. Me ahorro de pagar la devolución de capital.
pero son condiciones normales de los bancos. Suelen ser mucho más complejas las condiciones que ponen los bancos. Pero bueno, yo quería darle algún ejercicio con algún grado de complejidad para que ustedes puedan jugar y aunque sea vayan entendiendo algunos conceptos financieros que hay en el mundillo este de las finanzas empresariales. ¿Tienen presente entonces cómo pasar esto a su flujo de deuda? De esto a su cash flow. Lo que está la columna pintada en verde es lo que ustedes van a tener que pasar a su flujo de fondos. Van a tener que hacer un flujo de fondos hasta el mes 42 y poner las cuotas semestrales. Estas son cuotas semestrales. Y esto, si lo quieren hacer mensuales, estas son las cuotas mensuales, si lo quieren hacer mensual. ¿Está bien? Dice excelentemente. Bueno, elijan ustedes. Yo les diría que para más simplicidad hagan de cuenta que pagan las cuotas en el banco cada 6 meses. Es normal también. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Sí, se corta y nos volvemos a conectar en el mismo link. Ahora nos conectamos todos de vuelta en el mismo.